Si querés ponerme como co-host y también grabo por las dudas, ¿no? Como Dale, quieras. dale. Para que ahí ya está grabando y para ponerte como co-host acá, participantes. Hola a todos. Para la gente de YouTube. Bueno, la primera parte no la voy a repetir ahora. Voy a No, no, claramente, no, no. No, igual la parte más compleja viene ahora con el cálculo de entropía y ganancia de información, y Nada, eso va a quedar grabado. bien, entonces, yo les decía recién, para los que están acá presentes, que eh, estos algoritmos de aprendizaje automático eh, van a aprender o generar alguna... van a aprender, sí, bien dicho, a partir de los datos que yo tengo observados, ¿sí? Y la idea, como todo algoritmo de aprendizaje automático, es que eso que yo aprendo pueda ser aplicados en datos que todavía no fueron vistos por el modelo, ¿sí? En este caso, mi modelo es el arbolito. Yo corro un algoritmo que me genera árboles de decisión, genero ese árbol, y eso es una representación de conocimiento, ¿sí? Cuando vienen ejemplos nuevos que no fueron vistos, ¿sí? El árbol tiene que ser capaz de tratarlos y debe ser y clasificar esos nuevos ejemplos. Uno de los algoritmos más conocidos, por no ser uno de los árboles pioneros, digamos, en la generación de árboles de decisión, es el algoritmo ID3. El algoritmo ID3, a ver, es pionero y es bastante nuevito. Si van a la PPT van a ver que es un algoritmo creado por Quillen, que es como el padre de los árboles de decisión, en 1983. ¿Sí? O sea, que es un algoritmo muy novedoso. Eh, la idea del algoritmo de ID3 es generar un árbol de decisión donde hay un requisito que deben cumplir el dataset, que es que todas las variables sean categóricas, ¿sí? Es decir, no funciona sobre valores continuos. Eso lo restringe un poco, pero como ejercicio para entender cómo se genera un árbol de decisión a partir de un conjunto de datos está súper bien. El algoritmo ID3 usa como medida eh, como heurística para generar el árbol, va a usar la entropía y la ganancia de información. Uno podría ver esa entropía como una expresión de desorden, ¿sí? Y la ganancia de información, bueno, a ver, cuantificar ese desorden y ver cuál es la variable más revoltosa. Cuando uno piensa en esos términos de desorden o información que aportan esas variables, eso tiene que ver con, bueno, a ver, ¿qué variabilidad tiene esa feature? Variabilidad en términos de representatividad de lo que yo estoy queriendo describir. Es decir, si yo tengo todos los valores son casi iguales, esa varianza en ese feature o esa información es muy poca, ¿sí? Porque siempre me dice más o menos lo mismo. Ahora, si yo tengo múltiples cantidades de opciones o tengo un dominio continuo muy que varía mucho a lo largo de todos los casos, eh, si tienen alguna duda de lo que estoy diciendo, me interrumpen. Entonces, si yo tengo una variable que tiene mucha información, es decir, mucha varianza, el algoritmo ID3 a través de la entropía y la ganancia de información va a explotar eso para generar, eh, digamos, para generar reglas o para generar un árbol que tenga mayor representatividad de todos los casos. La entropía se calcula como la proporción, ¿sí? De los ejemplos, en este caso pueden ser positivos o negativos,
¿sí? Porque es el árbol para este ejemplo es binario. Entonces yo tengo ejemplos positivos y negativos. ¿Qué significa? Y voy por sí, voy por no. Voy por llueve, no llueve. Voy por se juega, no se juega. Voy por ejemplo, me gustó, no me gustó un hotel, ¿sí? O un comentario es positivo o negativo en un diario. Son decisiones binarias en este caso. Entonces, yo voy a tener que calcular la entropía como la proporción, ¿sí?, de casos positivos, esto sería la cantidad de positivos sobre la cantidad de casos, por el logaritmo en base 2 de, esa proporción de positivos, ¿sí?, menos lo mismo con los negativos. Esta entropía va a estar calculada sobre todo el conjunto de datos. Este S, ¿sí?, sería la matriz esta que tenemos acá de datos. ¿Sí? Y cada una de las... y cómo son las proporciones de positivos y negativos. ¿Sí? Justo al revés lo dice. Negativos y positivos. ¿Esto lo usamos para qué durante el curso este? Minuto banchero en el aire. Tic, 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 tic. Me quedé solo, me parece. No va a decir que se me cortó, estoy hablando solo. No, están pensando en este momento. Vamos. Esto lo estudiaron para la semana pasada. Sí, lo estaba usando como variable. Cuando estabas usando como variable para acompañar, para poder saber. Estás tocando la guitarra, claro, Natelo, pará. Pará, déjame que guitarree. No, bueno, lo tengo ahí, pero bueno, no me sale. Para discretizar lo usaron. Eso, sí. ¿Sí? Para discretizar usaron entropía como método de discretización supervisado. ¿Sí? La idea iba, Juan, pero... No concluí. Está bien. Dale, vamos arriba. Entonces, para discretizar usaron entropía y ganancia de información para ver en qué lugar hacían el corte. Bueno, ese método de discretización está asociado a árboles de decisión. Ahora después vamos a ver otro algoritmo que usa eso. Pero en este caso, ID3 va a usar entropía y ganancia de información para elegir qué variable va a ir más cerca de la raíz, después cuál otra va a usar en la partición que queda para agregar otra variable. Vamos al caso de ganancia de información. La ganancia de información va a ser la entropía de S, que sería de la clase acá, ¿sí?, es decir, qué proporciones de positivos y negativos tengo, menos la entropía de una de las particiones que yo vaya haciendo. Este sub tiene que ver con un atributo particular. ¿Sí? Imagínense que voy a probar con Outlook. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir viendo, bueno, cómo es Outlook con respecto a soleado, no soleado, ¿sí? Y relativizado a el total de mis casos. Acá está puesto con norma S, norma sub B de S, ¿sí? Es S sub B, la norma de S sub B, que sería la cantidad de casos que hay. ¿Sí? Estos palitos acá representan cantidades. Por la entropía de esa variable. ¿Sí? Entonces, la entropía de esa variable sería calcular esto para la distribución de casos que tengo con cada una de las etiquetas que tiene Outlook. ¿Sí? Entonces dirá, a ver, bueno,
cómo es juega, no juega, juega, no juega, sí, está soleado, ¿sí? ¿Qué proporción de no y de sí tengo en los casos que está soleado? ¿Sí? Iré contando así todos los que son soleados. Eso me va a dar un término de la entropía, ¿sí? Luego los casos que son lluviosos y luego los que están nublados, ¿sí? Entonces, de esa forma, calculo proporciones de cada una de las etiquetas. Por eso también, recuerden que yo les decía, solamente funciona con variables que son categóricas. ¿Por qué? Y porque todo se basa en ir calculando proporciones y ver esas proporciones, cuánto desorden representan, ¿sí? Y al final termina generando un valor donde, si yo tengo, bueno, a ver, ¿cuán desordenadas están las clases? ¿Sí? Están las etiquetas que tengo. ¿Y cuán desordenadas están cada una de mis variables con respecto a todos sus valores, sus posibles valores? Bueno, esa diferencia me da un aporte de ganancia de información que la regla de decisión es ver, bueno, los valores más altos de ganancia, ¿sí? Los más altos de ganancia son los que voy a ir eligiendo para estar más cerca de la raíz del árbol, ¿sí? O formar parte de la raíz si es el primer nodo que voy a agregar. ¿Hasta acá? Bueno, sigo. Digan algo, que es un embole, si no, che. Yo tengo una duda. Perdón. Santiago. Sí, decime, Nicolás. Yo tengo una duda ahí cuando haces el logaritmo en base 2. Sí. ¿Es porque hay porque hay dos valores que puede tomar en Porque, discretización, digamos? porque generalmente se usa 2 para todos, siempre, pero tiene que ver un poco con eso, con que la clase es binaria, ¿sí? O sea, si yo tuviera 3 valores, ¿es necesario que haga logaritmo en base 3 o no? No. No tiene sentido. Generalmente se usa un logaritmo en base 2 o un logaritmo neperiano. ¿Sí? Depende, si tengo múltiples Ok, clases, ok. habría que ver después si el algoritmo lo migra a eso, pero entiendo que siempre trabaja con el logaritmo en base 2. Buenísimo. Pero tiene la connotación esa, ¿sí? Porque hay una cuestión acá del logaritmo que interpretada como... ¿cómo era esa parte? Digamos, como si estuvieses midiendo un bit, ¿sí? Por sí o por no, pero y no una magnitud del logaritmo, pero bueno, no importa. Con que quede la idea que uno puede usar, que generalmente el algoritmo ID3 va a usar un logaritmo en base 2, ¿sí? Y ese 2 tiene que ser interpretado como un verdadero falso, ¿sí? Porque hay otras interpretaciones del logaritmo que no vienen para este caso. Buenísimo. Bien, entonces, vamos al algoritmo. Miren esto. Nosotros tenemos el algoritmo ID3, ¿sí? El pseudocódigo dice que, bueno, recibe los ejemplos. Acuérdense siempre que en aprendizaje automático, cuando hablamos de ejemplos, hablamos de tuplas o de registros que tienen la etiqueta, ¿sí? Entonces tenemos todo el vector de features y la etiqueta
que sería si es sí, si es no, si es blanco, es negro, lo que sea que represente el target. ¿Sí? Eso ténganlo siempre presente. La clase, ¿sí? Que dice, bueno, esto, no sé, estos ejemplos están en, la clase es esta etiqueta de todas esas, y los atributos, la lista de atributos que van a entrar de esos ejemplos. Entonces, tengo instancio, ejemplos, clase, atributos, creo la raíz del árbol, ¿sí? Si todos los ejemplos son positivos, ¿sí? La raíz quedaría raíz y todos positivos. Si todos son negativos, quedarán todos raíz y todos negativos. Y después, si no tengo atributos, es el valor como por default de clase, ¿sí? Que se le pone un 1. Si alguna de las anteriores condiciones no se va a cumplir, ¿sí? Si algo de esto, si algo de esto no se cumple, entonces viene y selecciona un atributo, ¿sí? Evalúa ganancia de información en base a los ejemplos y un atributo puntual. Si ese atributo es el que tiene mayor ganancia de información, bueno, irá a la raíz y para cada posible valor de A, ¿sí? Para cada posible valor de A, es decir, si está lluvioso, nublado o soleado, para cada uno de esos valores, lo que va a hacer es añadir una rama a ese nodo. ¿Sí? Se añade una rama. Vamos a tener todos los ejemplos con ese valor sub i para A en cada una de esas ramas. Está bien. Y si no tengo nada más, digamos, si llevo a un conjunto vacíos para esa partición, entonces agrego el 1, ¿sí? El nodo que sería el N1 para decir que estoy llegando a una hoja. Y añado esa rama que creé, la voy agregando al árbol. Luego, fíjense que es recursivo el algoritmo, porque vuelve a llamar a id3 con los ejemplos de la partición esa, ¿sí? Entonces yo voy a ir haciendo particiones recursivas de mi conjunto de datos, ¿sí? Particiones recursivas, imagínense que yo vengo por una de estas variables, por cada etiqueta tengo una rama, por cada etiqueta tengo una rama, y esa rama lo que significa que yo voy a un nuevo subconjunto que puedo ir abriendo otra vez, que puedo calcular un nuevo nodo con id3, ¿sí? Entonces, el algoritmo va a ir haciendo la recursión hasta que llegue a una hoja, ¿sí? Y haciendo todas las posibles particiones que pueda sobre esa rama. El dataset en cuestión, a ver, esperen, terminé esta parte, sí, vuelve a llamar, bien. Y al final retorna a la raíz. Sí, es una recursión de pila, ¿sí? Porque va a ir, ¿se acuerdan? ¿Vieron? Sí, vieron recursiones en programación 1. La famosa recursión de pila, que va a ir quedando algo ahí, es decir, va a llegar hasta el fondo y todos los pasos intermedios van a quedar apilados, luego vuelve y se mete en el siguiente, ¿sí? Vamos con el ejemplo. Entonces, tenemos el dataset que en el caso anterior, no me acuerdo si era se comía asado, ¿no? En este sí hay fulbito, ¿sí? Entonces está castellanizado este.
El ejemplo clásico de esto es si se juega el tenis o no, creo que es el que está en el libro de Mitchell. Sí, play tenis. Play tenis, que está en Mitchell. Acá está argentinizado, y vos, Juan, había hecho que se come asado, no se come asado. También, ¿no? Sí, Pipo más del deporte y yo apuesto a la parrilla. Y haces bien, es una apuesta ganada. Yo me rompí la rodilla. No me lesioné, por lo menos. Por lo menos no me tuve que operar la rodilla. La rodilla, boludo. Estamos grabando. Bien, entonces tenemos el caso este de hay fulbito. Entonces, pronóstico, temperatura, humedad, viento, van a ser los features y se juega, sí o no. Entonces arrancamos con las tres variables, ¿sí? Con las cuatro, perdón, pronóstico, temperatura, humedad y viento. Entonces vamos a pronóstico y vemos que pronóstico tiene las tres etiquetas de su variable categórica, que son soleado, nublado, lluvia, ¿sí? Con esta distribución hay lluvia, tiene 2 veces que no y 3 que sí. Nublado tiene casos donde cuando está nublado no hay ninguno, es decir, siempre que estuvo nublado se jugó. Y soleado tiene 3 casos donde no se juega y 2 casos donde sí se juega. ¿Sí? Después, temperatura, lo mismo, ¿sí? Está hecha la matriz. Esta es la matriz, esta tabla de doble entrada, una especie de matriz de confusión, una tabla de contingencia, ¿sí? Donde tenemos la clase arriba y los posibles valores que toma la variable, ¿sí? Y acá con temperatura lo mismo, va a calor, templado, frío. Con calor están empatados, se juegan 2 y 2, con frío no se jugó 1, se jugaron 3, así. Acá, en las cajitas estas, está calculada la ganancia de información de cada uno de esas opciones. Me complica acá poner todo el choclo ese, pero estaría bueno ver si lo podemos probar. Busco uno de los ejemplos más cortitos, por ahí lo podemos ver. Entonces, para humedad lo mismo, construyo la tabla, por sí, por no, y calculo ganancia. Por viento lo mismo, calculo ganancia. En este caso, la que aporta mayor ganancia, como habíamos visto en el ejemplo anterior, es esta, ¿sí? Es pronóstico, que ya tiene una respuesta directa los días que es nublado. Es decir, si es nublado responde siempre que sí. Y luego se reparten más o menos en mitad y mitad para soleado y para lluvia. Entonces, la raíz del árbol, de todas las posibles variables que podía elegir, va a terminar usando bien, va a terminar usando pronóstico. Luego va a tener que elegir la segunda variable, ¿sí? La segunda variable van a entrar viento, temperatura, humedad, ¿sí? Y va a venir por las ramas, o soleado o por lluvia, ¿sí? Entonces, arriba ahora tenemos soleado con viento débil o fuerte, ¿sí? Y las etiquetas sí o no. Luego tenemos
lluvia, ¿sí? También con viento débil o fuerte. Y luego nublado con viento débil o fuerte. ¿Sí? Estas son todas las opciones para viento. Todo esto de acá. Luego tenemos para temperatura. Para temperatura va a pasar lo mismo. Lo único que acá tenemos 3 caminos. Y fíjense, para soleado, que era, siempre partimos de estas ramas. Para soleado tenemos calor, frío, templado y las posibles alternativas de sí, no, es decir, si se juega o no se juega. Para lluvia, lo mismo. Y para nublado siempre sabemos que se juega, ¿sí? En este caso también. ¿Sí? Nos da así, nos da siempre sí. Esta no se evalúa y fíjense que la ganancia de información acá es 0. ¿Sí? Porque es determinístico, no tiene ruido eso, no tiene disturbio o desorden. Siempre va a una misma clase. Entonces fíjense ese detalle. Entonces esta tenemos acá para temperatura. Y nos queda la última, que es humedad, que dice también para soleado, lluvia y nublado, los valores de alta y normal. ¿Sí? Acá tenemos un valor claramente ganador, este 97. Un problema ahí con el mouse. Ahí va. ¿Sí? El que maximiza es el 0.97. ¿Y por qué maximiza? Y fíjense que alta y normal deja los conjuntos en lugares puros. Deja alta, pasa todo a no, y normal, pasa todo así. ¿Sí? Aporta mucha información, separa muy bien. Entonces, el segundo, en este caso tenemos el por viento, ¿sí? Por viento iría a, perdón, por lluvia, acá, cuando nosotros habíamos elegido soleado, nublado y lluvia, ¿sí? Nos habían quedado estas 3 ramas. Una es determinística, no va a tener una continuidad de nodos. La otra, evaluamos para soleado y para lluvia. Y entre soleado y lluvia, gana lluvia. ¿Sí? Después, para dije soleado, lluvia, gana lluvia. Y después nos queda soleado, que va a terminar ganando humedad. ¿Sí? Entonces va, a lluvia le sigue viento y a soleado le sigue humedad. ¿Sí? Y nos queda así el árbol. ¿Sí? Porque todas ya terminan en, fíjense que terminan en soluciones que separan en partes puras, las dos. ¿Sí? Entonces acá ya nos queda el arbolito armado. Bien. Consultas. Ahí temperatura no la usamos, ¿no? Entonces al final. No, al final no, porque Ok. no decide temperatura. ¿Sí? Porque ya con estas 2 me alcanza para separar todos los casos. Si hubiera pasado que en una de esas últimas no era determinístico, en esos últimos que elegimos, Claro. que te hubiera quedado una del otro, ahí la tendrías que haber usado. Tendría que haber evaluado los casos que quedaron ahí. ¿Sí? Okay. ¿A qué me refiero? Me va a quedar un pedazo de esta base de datos en esa rama.
¿sí? Imagínense que nosotros acá con todo esto estamos haciendo particiones. Entonces, esto de acá se entiende que uno lo puede ver como un where de una base, de una consulta en una base de datos. Sí, sí. ¿Sí? Entonces esa regla, uno puede decir pronóstico igual a lluvia, viento fuerte, ¿sí? Pronóstico igual a lluvia y viento igual a fuerte. Eso me debería dar todos no. Ahora, si no hubiese tenido uno determinístico, es decir, si acá me hubiesen dado, o sea, alguna situación donde tengo mezcla, tengo un par para nova, un par con calor, otro con frío, otro templado, no sé. Una situación de mezcla que no separa en partes puras, ahí yo voy a tener las primeras condiciones que me separan ese pedazo, que es el cachito que me queda a separar, y ahí tengo que ir y calcular ganancia de información sobre esos casos, sobre ese subconjunto, y ver qué nodo va a ir a parar como un nuevo nodo del grafo, del árbol. Perdón. ¿Sí? Ok. Por eso, acá, en el pseudocódigo, está presentado como una solución recursiva. Es decir, yo voy haciendo una partición y si no llegué a un caso puro, me llamo otra vez a ID3 con el conjuntito de ejemplos que tengo que evaluar, y si no da clases puras, vuelve a llamar a ID3 con el conjunto de ejemplos que tiene que volver a evaluar. ¿Sí? O sea que, siguiendo lo que decía Marian, si yo puede que no use todas las variables y así igual Tal logre cual. un árbol que sea ¿Sí? determinístico. Si lo puedo separar Ok. con dos variables, listo, el árbol puede que tenga múltiples nodos, porque hay veces que hay soluciones que son recursivas y algoritmos que permiten que, por ejemplo, uno haga una partición y después va a buscar otra vez los nodos, y puede que aparezca de nuevo un nodo que ya había usado antes, ¿sí? Que quede viento, temperatura, viento. ¿Sí? Ah, ok. Eso es posible también. Entonces, pero siempre mientras se pare de la mejor manera en casos más puros, listo. No Ok. importa si la mejor variable es siempre la misma, bueno, armará la regla con eso. Igual hay que dudar cuando pasa eso. ¿Sí? Hay veces, a mí me ha tocado hacer árboles de decisión donde me quedaba, no con este algoritmo, con otro, pero que queda una rama cortita y después una rama re larga. ¿Sí? Eso pasa mucho cuando los conjuntos de datos están muy desbalanceados. Es decir, que tengo mucha presencia de una etiqueta y poquito de otra. ¿Sí? Ok. Y en el caso de que, por ejemplo, acá la temperatura que queda sin usar, ¿qué representarían en la base de datos? O sea, No, tiene poco peso, es irrelevante, digamos, en este caso. claro, para esta decisión no es importante esa variable. ¿Sí? No, digamos que es indistinto si hace calor o frío o está templado para ir a jugar a la pelota. Si uno debería interpretar eso. Es decir, vamos a jugar al fulbito, sí, según cómo Ok, esté ok. el pronóstico, según cómo esté la humedad o el viento. La temperatura no nos importa. ¿Sí? Si hace frío, calor o está templado, vamos a jugar igual. Buenísimo. No es que vamos a jugar igual. No determina. ¿Sí? Va a estar determinado antes por otra cosa. ¿Sí? No significa que vamos a jugar igual, me equivoqué. ¿Sí? No es parte de la información que Sí, sí, que no es necesito. limitante, digamos. ¿Cómo? No, te decía que sí, como que no es limitante, digamos. Es más Claro, importante que no tal cual. llueva, ponerle. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, el otro algoritmo, ¿alguna otra consultita o sigo?
El Una otro, duda, sí, decime, Lina. perdón. Por ejemplo, en el caso de lluvia, ¿no? Ahí tenías algo muy claro que iba a ser un 7 era la ganancia de información en lo que era viento. Pero, por ejemplo, que los tres no sé, los valores sean iguales o que realmente no haya diferencia entre la ganancia de información. Ahí con cuál te queda para esa variable de lluvia. No, y ahí, por ejemplo, la condición puede ser mayor o igual, no pasa nada, es indistinto. Si las dos son iguales, con cuál se va a ir a quedar en ese momento, ¿sí? Es decir, si acá en este caso, por ejemplo, en viento, o, a ver, porque, digamos, estas particiones, yo voy a evaluar viento en las particiones de soleado y lluvia, ¿sí? Y evalúo temperatura en soleado y lluvia, y evalúo humedad en soleado y lluvia, ¿sí? Entonces, si ocurre que, por ejemplo, todas tendrían una de 0,97, sí, bueno, elijo la primera que puedo, ¿sí? No pasa nada, es indistinto, porque las tres estarían aportando la misma información, ¿sí? ¿Está? Sí, sí, gracias. Bien. Puede ser también que aporten la misma para bien o para mal, es indistinto. Es decir, si son todas malas, este caso, digamos, es bastante preciso en términos que uno con dos divisiones ya separó, o con tres de las cuatro variables ya logró separar todos los casos y tener una exactitud del 100% para los casos de entrenamiento, ¿sí? Bien. Vamos a un par de detalles de otro algoritmo y vamos a dudas, cualquier cosa. El otro algoritmo, este algoritmo también es de Quillen, que es una variación de C45, como habíamos visto recién. El algoritmo ID3 solamente trabaja con variables categóricas, ¿sí? No podemos meter números ahí. Entonces, una variante que surgió de ese algoritmo es C45, donde se agrega algunas funciones para poder trabajar con variables continuas. Además, tiene algunas mejoras también en términos de reducir sobreajuste, ¿sí? Y optimiza también el tema de el cálculo de ganancia de información a partir de tomar en cuenta la cantidad de etiquetas, ¿sí? O la cantidad de posibles cortes que puede tener una variable. Porque generalmente en ID3 van a ver que cuanto más etiquetas tiene una variable, ¿sí? Mayor ganancia de información va a tener, porque esto como que induce a que, digamos, las variables esas con más etiquetas, que no necesariamente significa que tenga más información, porque pueden ser todos malos esos cortes, pero ganancia de información favorece muchas veces a esas variables con gran cantidad de etiquetas. Entonces, este algoritmo C45 tiene un hack, digamos, para eso, que se llama ratio de ganancia, ¿sí? Una tasa de ganancia, que se calcula a partir de este split information. Una de las
las cosas que yo les mencionaba que se incorpora al algoritmo C45 tiene que ver con permitir usar atributos continuos. ¿Sí? De usar atributos continuos, uno va a definir todos los posibles cortes que puede haber en una variable, ¿sí? Y calcular de alguna manera, bueno, cuál es la información por cada uno de los splits que yo puedo hacer ahí para esa variable, y esa cantidad de divisiones me va a dar una cantidad de etiquetas determinadas, ¿sí? O de potenciales etiquetas, porque no sé la cantidad que voy a tener que hacer, pero me permite calcular la información que aporta el split, ¿sí? Eso también, digamos, está hecho en términos de entropía, ¿sí? Y por ese término, ¿sí? Por este término de split information, yo voy a normalizar la ganancia de información. Entonces yo calculo ganancia de información, ¿sí? Como usábamos en ID3, ¿sí? Calculo ganancia de información y luego divido por lo que sería la ganancia de información de los diferentes cortes que yo puedo hacer de mi variable, ¿sí? Entonces, si yo puedo hacer un montón de cortes, la sumatoria esta que tengo acá abajo va a empezar a ser cada vez más grande, ¿sí? Y va a dividir a esa ganancia de información por la cantidad de potenciales cortes que yo puedo hacer, ¿sí? Entonces eso de alguna manera regulariza que la cantidad de etiquetas que yo puedo generar con una variable no sesgue la decisión a partir de generar digamos, demasiada ganancia por la capacidad de generar cortes que tiene esa variable. ¿Se entiende más o menos esto? Sí, sí. Por ahora más o menos. ¿Qué parte Entiendo que la ganancia, la parte de la ganancia la dividís por la fórmula de división. Sí, No, la aparte no dividimos entiendo. por el split information este. Este split information va a ser la sumatoria, ¿sí? De 1 hasta C, ¿sí? Este C van a ser todos posibles cortes que nosotros podemos ir haciendo acá, ¿sí? Está bien, está bien. Sí, sí. Y bueno, y eso va a aportar, eso, digamos, tiene tiene un valor que va a ser más grande en los casos que yo tenga muchas posibilidades de hacer muchas divisiones, o en el caso que tenga muchas etiquetas también, ¿sí? Porque ese C también puedo transformarlo en cantidad de etiquetas, en el caso que la variable sea categórica, y cuando tenga mayor cantidad de etiquetas, este término de split information va a ser más grande, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es regularizar el peso que aporta la cantidad de etiquetas para que no me corra, digamos, que no sea que sea un poco más objetiva la medida de ganancia de información y que no esté sometida por un artefacto de cantidad de opciones que tengo para elegir de corte o divisiones que puedo hacer, cantidad de ramas que podría llegar a generar. ¿Sí? Sí, te sigo. Bien. Y con esto, acá esta parte creo que estamos, sí. Después queda ver
que eso voy a preparar un videíto mejor, pero queda que veamos por ahí la parte de evaluación, ¿sí? Esperen que